Amigos de Canal Heurística, tenemos aquí ahora en el estudio a una persona muy importante para nosotros los tapachultecos que le conocemos desde hace muchos años. Él, bien pudiésemos decir que es hijo pródigo de Tapachula por derecho propio, se lo ha ganado a pulso con su labor de toda una vida. Los que le conocemos aquí en Tapachula, que somos no pocos, sino un montón de gente, le tenemos en alta estima por su trayectoria de vida humana, profesional y científica, que sabemos que es de un nivel muy elevado. Tenemos aquí al doctor Héctor Díaz y Díaz. Aquí nosotros los Constantinos le decimos tío porque tenemos una relación muy cercana con él de toda la vida, prácticamente familiar. Tío Héctor, ¿dónde naciste tú? ¿En qué año? Nací en 1935 aquí en Tapachula, pero curiosamente fui registrado en Pueblo Nuevo, Comaltitlán. Esto es un tanto cuanto anecdótico. Mi padre solía viajar mucho en el ferrocarril y bajó en Pueblo Nuevo, Comaltitlán, en donde estaba un cuñado de él, ¿ya? Un señor Sapien, ¿ya? Que en esa época era el secretario del Servicio Civil, ¿no? Y se encontraron, como siempre, los amigos chiapanecos, costeños, pues a chupar cervezas, ¿no? ¿Verdad? Y dentro de lo que se contaron, papá le contó, oye, pues fíjate que me nació un chamaco en Tapachula, que esto y que lo otro. Oye, ¿ya lo registraste? Pues no, no, todavía no. ¿Ya? Entonces el tío Pancho, que así se llamaba, ¿ya? Sin estar yo presente, hace un acta de nacimiento, ¿ya? Que me ha dado muchos problemas en la vida, por cierto, ¿ya? Pero redactada en una forma realmente pintoresca, ¿ya? Dice, en este pueblo o villa de Comaltitlán, Chiapas, el señor Atanasio Díaz Culebro me presenta un niño vivo, vecino accidental de esta localidad y nacido en Tapachula el 7 de julio de 1935. Así va la redacción de esta acta, más o menos, ¿no? ¿Ya? O sea, pues que yo soy guacalero auténtico, ¿verdad? Yo nací aquí en la ciudad de Tapachula, en la época cardenista, ¿verdad? En la época en que este país entraba en una evolución adecuada a merced a la Revolución Mexicana. Sí, la temporada de las cooperativas, ¿no? Y la educación Claro, rural socialista, ¿verdad? sí, 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 yo recuerdo de niño cómo se cantaban las canciones de los petroleros, ¿verdad? Y de los agricultores, ¿verdad? Es decir, me acuerdo exactamente cómo, hasta con la tonada, ¿no? De que, señores capitalistas, aquí les vengo a cantar la canción del agrarista, y por ahí va la música, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, fue una época muy, muy interesante, ¿verdad? En que se estaba en el reparto de tierras, ¿no? Y se había hecho la expropiación petrolera que se hizo en el 39, creo, sí. ¿Verdad? Sí. La escuela, la primaria, ¿dónde la estudiaste? Empecé en una escuela en Barrio Nuevo que se llamaba Ernesto Mondragón, que por razones que ignoro fue cerrada, pero ahí estudié yo el primer año, ¿verdad? E inicié el segundo año. El primer año para mí fue maravilloso, ¿verdad? Porque pues dentro de una inquietud motora que en esa época no se diagnosticaba que hubiera un síndrome por déficit de la atención con hiperactividad, sino que simplemente era un chamaco travieso y hasta perverso, decían, ¿no? Daba lugar a que lo trataran a uno de una forma peculiar por lo travieso. Y la maestra de primer año descubrió que yo podía aprender fácilmente y dio lugar a que efectivamente para mí fue maravilloso ese primer año. Aprendí a leer, a escribir, a tener una letra
casi dibujada, a grado de que me dicen, oiga, su letra no es de doctor. y realmente estuve muy contento ese primer año. Paso al segundo con una maestra ya rígida, conservadora, muy estricta, que termina por expulsarme, por inquieto, ¿no? Me expulsa como al mes de estar en clases, ¿no? Y empieza mi peregrinaje por las primarias de Tapachula y desafortunadamente o no me recibían o me recibían por poco tiempo o también me corrían hasta que ahí por junio, ya como última instancia, me recibieron en un colegio de refugiados republicanos, ¿verdad?, que habían luchado contra Franco en la República Española, ¿verdad?, y que tenían una escuela recién fundada que se llamaba Colegio Cervantes, ¿verdad?, y ahí hice yo mi primaria prácticamente, ¿no? Y contraje una deuda con la República Española, porque estos profesores fueron para mí extraordinarios, me despertaron el gusto por la cultura, por la ciencia, me obligaron a leer mucho y todo aquello fue realmente muy benéfico para mí, ¿no? Luego estudié ya en la prepa de Tapachula, que se llamaba Preparatoria del Soconusco, con un sistema muy especial de educación, porque en 5 años, ¿verdad?, le daban a uno simultáneamente la secundaria y la prepa. Este sistema existe todavía en la Ciudad de México con el nombre de Iniciación Universitaria, y solo la única prepa que sigue ese programa es la Prepa 2, ¿verdad?, que está allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Y la prepa de Tapachula nos daba 5 años de educación, ¿verdad?, que realmente nos parecía muy sólida, pero desafortunadamente no lo preparaba a uno para el trabajo en caso de que uno abandonara la escuela. O sea, no teníamos un taller, por ejemplo, de electricidad que nos enseñara a hacer un enchufe, pero sí, nuestro taller era para encontrar el centro de gravedad de objetos múltiples, o el carrete de Rutherford, o cómo producir electricidad, pero todo era de laboratorio, o sea, no nos preparaba pues para el trabajo, nos preparaba para la ciencia, ¿no? Sí, ¿Ya? sí, algo increíble en esta ciudad muy alejada de la metrópoli, ¿no? Sí. Y en un estado muy alejado pues de todo lo civilizatorio e importante del México de esos años, ¿no? Sí, Porque sí. las distancias eran tremendas, ¿no? En Sí, esa claro, época y Tapachula claro. estaba lejos de todo ello, ¿no? Sí, sí, cuando terminamos la prepa, emigramos a la Ciudad de México y todo el mundo nos decía que pues era muy difícil pasar en la universidad, sobre todo en medicina, que la anatomía era algo verdaderamente terrible, que esto y que el otro, que efectivamente siguen reprobando el 50% de los que se inscriben en medicina, reprueban anatomía, ¿no? Pero nosotros habíamos sido preparados por el gran doctor Sánchez Páez, un profesor muy querido Aquí en la prepa de la prepa de Tapachula. Entonces, como decía el doctor Antonio Briones Salvador, que vivió muchos años acá, decía, no, hombre, para nosotros la anatomía es pan comido. Gracias a Sánchez Páez, sí, por supuesto, ¿no? sí. Tú hasta estos días recientes sigues viniendo cada año a unas reuniones acá con tus excompañeros de la prepa, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente mi generación de la prepa, que fue la 49-53, fue la que empezó a crear reuniones anuales de esa generación. Pero luego se fueron asociando otras generaciones, a grado tal de que cada año, ¿verdad?, en forma religiosa, como si fuera una manda, sí, veníamos a Tapachula para reunirnos con los amigos y convivir otra vez, ¿verdad?,
recordar aquellos años tan deliciosos, tan productivos, ¿verdad? Tú comentaste en alguna ocasión conmigo de que el tren te tiene a ti varias anécdotas en la memoria. Incluso dijiste hay 3 momentos allí importantes que tienen que ver con el tren, ¿verdad? Con el ferrocarril, sí, de Tapachula. Uno de ellos era de cuando era niño, ¿verdad? Que cuando se exportaba mucho plátano, se llevaba hasta los Estados Unidos, pero algunos se maduraba y ese pues no lo iban a recibir, ¿no? Entonces lo dejaban en tarimas, o sea, en carros de ferrocarril, pero abiertos totalmente, y los chamacos íbamos por órdenes de nuestra familia, ve a traerte unas pencas de banano para desayunar. y era lo que hacíamos, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Ya? Y luego, pues digo, llevábamos riesgos también, aprendernos a bajar en el momento en que el tren empezaba a caminar, ¿no? Y aprender a tirarse del tren, ¿no? Y llegué a observar algún accidente horrible en que uno de los chamacos, ¿verdad?, perdió las piernas y murió ahí mismo, ¿no? En el accidente ¿no? ¿Ya? Esto recuerdo yo de esa época. Recuerdo también que cuando salimos a la gran aventura de ir a la Ciudad de México para hacer una carrera, ¿ya?, el letrero que tenía la estación era Tapachula, 6,000 habitantes. Oh. Estaba en una laminita en fondo verde, decía Tapachula, 6,000 habitantes. Pero nos reíamos de ello porque ya presumíamos de tener 35,000 habitantes, ¿no? Ahora cuando veo esta ciudad enorme, que seguramente tiene más de 1,000,000, ¿ya?, me impresiona, evidentemente, porque yo viví ese Tapachula añejo, todavía chiquito, ¿ya?, ¿ya?, pero tan agradable como ahora. Tío Héctor, también alguna vez, en alguna ocasión nos comentaste que tú tuviste que ver con la iglesia, ¿no? Participaste en actividades de la iglesia, no sé si como acólito o como padre. Bueno, Sí, yo, por mi abuela, que era muy religiosa, pues me introdujo a la iglesia, ¿ya?, y era acólito, pero pues era también muy travieso, ¿verdad? Y esto dio lugar a que tarde o temprano me corrieran, ¿no? ¿Ya? Fue cuando empecé a dejar de ser religioso, ¿verdad? A vivir la gran duda, ¿verdad? Todo lo que dicen será cierto o no, ¿verdad? A valorar todo eso, ¿no? ¿Verdad? Y dejé de ser religioso, ¿verdad?, en forma total, ¿no? ¿Verdad? Digo, yo creo en los seres humanos, en la calidad del ser humano. Esa es mi creencia. muy bien. Y cuando vas a México, a la gran aventura, como dices, ¿dónde estudias? ¿En la Universidad Nacional Autónoma de México? Sí, sí, sí. Tuve la dicha, ¿verdad?, de ser generación 54, es la generación en que se inaugura la ciudad universitaria. Sin embargo, yo no fui a la ciudad universitaria. Medicina no tenía todavía establecidos los frigoríficos para los cadáveres en la nueva escuela. Entonces me tocó estudiar en Santo Domingo. ¿Verdad? Soy la penúltima generación de Santo Domingo, ¿verdad? La antigua escuela de medicina, que previamente había sido el Palacio de la Inquisición, y para los reprobados siguió siendo la Inquisición, ¿no? Esta escuela preciosa que ahora es un museo, es el Museo de Medicina, ahí estuve yo 2 años. Ya cuando pasé a tercero, pues ya no pude ir a la ciudad universitaria porque ya me tocaba ir a hospitales, de manera que ya la ciudad universitaria, la escuela en sí de medicina, para mí fue nada más en el momento en que fui a presentar el examen profesional, ¿ya?, que efectivamente sí lo presenté ahí, pero
no estudié prácticamente en Ciudad Universitaria, sino en ese barrio bohemio del centro, ¿verdad? Quiero también decir que ahí hice el servicio militar y me tocó la práctica militar de esa época, los fines de semana, en Santiago Tlaltelolco. O sea, antes de que se construyera la unidad Nonoalco Tlaltelolco, ¿verdad? O sea, todavía era una plazuela, lo que hoy es la Plaza de las Tres Culturas, ¿verdad? Era una plazuela con un gran parque, una iglesita y un cuartel, ¿verdad? De allí nos daban la instrucción militar y en ese cuartel había estado preso Pancho Villa, ¿verdad? Eso es histórico. Y a los que nos portábamos mal, ¿verdad? Nos decían a prevención y me decían, tienes la dicha, desgraciado, de estar donde estuvo el gran Francisco Villa y para adentro.